Muy bien, chicos, vamos a analizar un tercer tipo de funciones que se llama funciones polinómicas. La función cuadrática también es un caso particular de la función polinómica, pero existen otros tipos de funciones polinómicas. Por ejemplo, esta que tenemos acá es una función polinómica de tercer grado, ya que el exponente del polinomio mayor es el grado 3. Es importante aclarar acá las, los dominios de las funciones que hemos analizado hasta ahora. Observen que la función lineal, que era del tipo mx más b, voy a colocar acá f de x igual a mx más b, mire que a él se le puede agregar cualquier número. Eso quiere decir que el dominio son todos los reales. Dominio son todos los reales. Para la función cuadrática, que era de la forma a x cuadrado más bx más c, observen que se le puede agregar cualquier número, o sea que el dominio también son todos los reales. Para la función polinómica de orden 3 también se le pueden agregar cualquier valor. Miren que no hay ninguna restricción en cuanto a los números que se le pueden agregar al, digamos, al polinomio. En ese caso el dominio de esta función también es todos los reales. Las tres funciones que acabamos de ver, función lineal, función cuadrática y función polinómica de orden 3, ambas todas cumplen con que es una función tipo polinomio, básicamente. Entonces, en resumen, todas las funciones de tipo polinómico tendrán dominio todos los reales. Para las gráficas es importante hacer una tablita de valores de x y de valores de y. Entre más valores de x y valores de y tengamos, mucho más fácil será graficar. También tenemos entonces funciones polinómicas de orden 4, donde el mayor grado del exponente pues es el 4. Y lo mismo, por eso una función polinómica el dominio es todos los reales. Por ejemplo, miren esta función, la gráfica de esa función, que es de polinómica de orden 3, pero tenemos también, por ejemplo, este, o por ejemplo este. Mire que parece una cuadrática, pero aquí un poco diferente. También es todos los reales. Muy bien, vamos a ir entonces, bueno, y para graficar, como les decía, importante hacer una tabla de valores, que es lo que está acá, ¿sí? Tenían esta función, x a la 4 menos x cuadrado, y lo que hicieron fue darle valores. Cuando la x vale menos 1, ¿cuánto vale f de x? Por ejemplo, 1 al cuadrado, 1 a la 4 menos 1 al cuadrado, pues da 0. Y así para los otros valores que reemplazaron. Cuando la x vale 0, la y también vale 0. Y así, ubicándolos en el plano cartesiano, podemos encontrar la gráfica de esa función. Vamos con un cuarto tipo de función, que es la función, digamos, de proporcionalidad inversa. Son de la forma y igual a k sobre x, donde k es un número y x es nuestra variable. O con esta función, observen que esta x, al estar en el denominador, no se le puede agregar x igual a 0, porque haría una determinación, no existe la división por 0. Por tanto, las funciones de proporcionalidad inversa, el dominio es todos los reales exceptuando el 0. Por ejemplo, observen esta función. No se le puede agregar el 0, 8 dividido 5, 8 dividido x, y menos 4x tampoco se le puede agregar esa función. Aquí lo que hicieron fue una tabla de valores, menos 4, ¿cuánto vale? Menos 2 aquí, aquí 1. Recuerden que eso lo hacen reemplazando, por ejemplo 8 menos 8 sobre menos 4, pues da menos 2, o menos 4 sobre menos 4, pues da 1, y así sacaron esa tabla de valores. Observe que para el 0, esa función no existe para ninguno de los dos, y así sacaron otra tabla de valores y pudieron graficar. Observe lo siguiente en este punto. Observe que la gráfica antes de 0 es, bueno, siempre es decreciente. De hecho, la gráfica siempre es decreciente, y esta gráfica de g de x primero crece y luego también. O sea que las funciones de proporcionalidad inversa pueden ser tanto crecientes como decrecientes. ¿Cuál es el punto acá? Miren que en el corte con el eje x, perdón, el eje y, se convierte en lo que llamamos una asíntota. Una asíntota, digamos que es una línea recta a la cual se acerca mucho nuestra función pero no la toca.
Observe que estas funciones se acercan mucho a cero, pero jamás la tocan. Se acercan mucho a cero, pero jamás la tocan. Porque ese cero, esa línea vertical cero, que quedó en, y igual a cero, en x igual a 0, perdón, es una asíntota de la función, pues porque precisamente el dominio de nuestra función es los reales menos el cero, es decir, no puede tomar el cero. Por lo tanto, ese cero se convierte en una asíntota, que jamás puedo agregarle el cero a esa función de proporcionalidad inversa. Muy bien. Vamos, la más común es y igual a 1 dividido x. Esa es como la más común en cuanto a funciones de proporcionalidad inversa. Vamos con otro tipo de función que son las tipos de las funciones exponenciales. Las funciones exponenciales son bastante utilizadas en el crecimiento de bacterias, en el crecimiento poblacional, crecimiento microbiano, son bastante utilizadas. ¿Cómo son las funciones de exponenciales? Son de la forma y igual a la x, donde a es un número. Observen que y también se puede expresar como f de x, no olviden eso. Observen que a esta función se le puede agregar cualquier número. Al agregársele cualquier número, tenemos entonces que los dominios es el número, los reales, lo mismo que su rango también es todos los reales. Acá es importante analizar un poco, digamos, la gráfica de esta función. Observen acá, por ejemplo, la gráfica de f de x igual a 2x. Es una gráfica que jamás, en ese punto, pues jamás es negativa, siempre fue positiva y está creciendo. Pero mire que crece muy rápido, viene creciendo poco y de un momento a otro crece demasiado rápido. Por eso se llaman funciones exponenciales. Por ejemplo, esta que es un medio de x, viene decreciendo muy rápido y luego decrece lentamente. Por eso se llaman funciones exponenciales. Aquí es importante, digamos, las características. Observen. Sus gráficas siempre van a pasar por el punto 0,1 y por el punto 1,a. Observen que siempre pasa por el punto x igual a 0, y igual a 1. Y siempre van a pasar por el punto x igual a 1, y igual a a. Por ejemplo, mire que acá a es 2 y siempre pasan por el 1,2 en ese caso. 1 en x, 2 en y. O por ejemplo este, 1 en x, observen que la y o el a en este caso es un medio, 1 en x, un medio en y. Siempre pasan por el punto 0,1 y por el punto 1,a. Eso es una de las características de las funciones exponenciales. También tenemos que si a es mayor que 1, la función exponencial es creciente todo el tiempo. Que como lo muestra la gráfica, miren que todo el tiempo esa función, como a es mayor a 1, a es 2, siempre crece. Si a está entre 0 y 1, la función decrece todo el tiempo. Miren que está decreciendo todo el tiempo porque a en este caso vale un medio que es 0,5. Ahora, cuando x tiende a menos infinito, si a es, x tiende a menos infinito, si a es mayor a 1, por ejemplo, aquí a era 2, es mayor a 1. Mire, cuando la x se hace muy negativa, o sea, menos infinito, valores así muy negativos, son menos infinito, mire que la asíntota de esa función, es decir, la función se acerca a x igual a 0. ¿Sí? Que es lo que tenemos ahí. Perdón, a y igual a 0. Muy bien. Ahora, cuando la x, si a está entre 0 y 1, observe que la x, la y bien, tiende a ser también x igual a 0, pero hacia los positivos. Observe que la asíntota para cuando a es mayor a 1, la asíntota es hacia los negativos. Y igual a 0 es hacia los negativos. La asíntota y igual a 0 hacia los negativos. Mientras que cuando la a está entre 0 y 1, la asíntota es hacia los x positivos, hacia los x más infinito. Muy bien. Ese es el primer tipo de función exponencial. Hay un tipo de función exponencial muy conocido que es la función natural, exponencial natural. Obsérvenlo acá. ¿Cómo es la función exponencial natural? Es y igual a la x. Observe que satisface las funciones exponenciales, ya que es un número.
¿Cuánto vale E? 2.71, 82, 81, 82.8 y se repite. Se llama función exponencial natural porque depende de un número que se llama Euler. Ahora, eso tiene ciertos valores. Cuando la x vale menos 3, podemos evaluar e a la menos 3, da 0,05 y así sucesivamente. Miren el tipo de gráfica que tiene. Es importante analizar ese tipo de gráfica. Más o menos como tener en la cabeza qué tipo de gráfica es, más o menos. Ahora, vámonos con un último tipo de función que son las funciones logaritmo. Ya en anteriores videos sabemos lo que es un logaritmo. Las funciones logaritmo son del tipo f de x, logaritmo en base a de x. Ya hemos visto más o menos qué es un logaritmo, si no pueden devolverse pues anteriores videos. ¿Qué tipo de gráfica tienen los logaritmos? Entonces los logaritmos es importante analizar que los logaritmos de números negativos no existen. Por lo tanto, el dominio de una función logarítmica va a ser únicamente los valores positivos. Recuerden que los valores de logaritmos negativos no existen. Por lo tanto, el tipo de gráfica que esperamos de los logaritmos, teniendo que este es el eje X y este es el eje Y, esperamos gráficas que estén definidas únicamente para X positivo. Podemos tener ese tipo de gráfica o podríamos tener este tipo de gráfica, ¿sí? ¿Cuándo va a ser así? Eso va a ser así cuando, en este caso, A sea mayor a 0. Cuando A sea menor a 0, vamos a tener este tipo de gráfica, pero mire que ambas están definidas para x mayores que 0. Vamos a ver algunas propiedades. Dice, si A es mayor a 1, la función es negativa para valores de x menores que 1. Aquí tengo que corregir un poco. Recuerden que esto no es para mayor a 0 como tal, porque siempre ese A va a ser positivo, sino que es más bien cuando A es mayor a 1 o cuando A es menor a 1. Entonces, cuando A es mayor a 1, la función es negativa para valores de x menores que 1 y positiva para valores de x mayores que 1, siendo creciente en todo su dominio. Es decir, que ese punto va a ser 1,0. ¿Sí? Este punto de acá. Y va a crecer todo el tiempo. Negativa antes de menos 1,0, antes de 1,0 y positiva después de 1,0. Ahora, si A es menor que 1, la función es positiva para x menores que 1 y negativa para x mayores que 1, siendo decreciente en todo su dominio. Es decir, este punto de acá sería el punto x1, y igual a 0, positiva antes de 1,0, negativa después de 1,0. Todas las funciones logarítmicas pasan por el punto 1,0. ¿Por qué todas las funciones logarítmicas pasan por el punto 1,0? Porque siempre el logaritmo de cualquier base de 1 siempre va a ser 0. Recuerden que el logaritmo significa qué número tengo que llevar yo a la base, en este caso a la A, para que me dé 1. La única forma de que eso me dé 1 es que eleve a la base al 1. Este A puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3, puede ser logaritmo en cualquier base. Y el logaritmo de un número, el logaritmo en cualquier base de 1 siempre va a ser 0. Muy bien, miremos otras propiedades. Observen que tiene como asíntota la recta vertical x igual a 0, es decir, se acerca mucho a 0, pero nunca lo toca, ¿sí? Tiene esas asíntotas verticales. Y siempre pasan por los puntos 1,0 y a,0. Por ejemplo, aquí están haciendo la función y igual al logaritmo de x. Le dan valores, mire que no está definido ni para el menos 1 ni para el 0. Es decir, el dominio necesariamente son los positivos, ¿sí? Y aquí están haciendo logaritmo en base 0,1x. Muy bien, eso en cuanto a las funciones elementales. Vamos a hacer un último video donde vamos a analizar un poco las diferentes gráficas. Vamos a resumir un poco. Nos vemos en el próximo video. Chao.